Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el monedero o billetera virtual Payeer, uno de los más utilizados en el mundo, ya sea para uso personal, negocios o simplemente transacciones entre plataformas P2P. En este video les voy a mostrar a detalle cómo se deposita, retira, intercambia o transfiere saldo de una cuenta de Payeer a otra para que tengan toda la información que necesitan saber antes de utilizar este monedero. Primero vamos a empezar por lo más simple, que es crearse una cuenta. Lo pueden hacer de varias maneras, desde el link que le dejo en la descripción o en los mensajes fijados, o también van a poder registrarse directamente desde Google en la página oficial. Solamente que asegúrense de que si lo hacen desde Google sea la página oficial. En el caso de que se registraron a través del link de la descripción o de los mensajes fijados, van a tener un 20% de descuento en todas las comisiones de por vida. Una vez que ingresaron a la página de registro, lo primero que tienen que hacer es darle al botón crear cuenta. Les va a pedir su correo electrónico, lo cargan, le dan nuevamente a crear cuenta y les va a pedir que carguen un código que les envió al correo. Lo cargan y nuevamente le dan otra vez al botón crear cuenta. Acá viene la parte más importante y es necesario que presten mucha atención. Les va a cargar una contraseña por defecto. Ustedes no se queden con esa contraseña, siempre cámbienla por una que ustedes quieran. También les va a decir un código secreto, que es algo muy importante, lo tienen que guardar porque lo van a necesitar para diferentes transacciones en el futuro. Y también por último les va a mostrar su número de cuenta, que esto es lo que ustedes van a necesitar para recibir dinero en Payeer, así que lo tienen que guardar también muy bien. Una vez que ya guardan esos datos, le dan al botón próximo y les va a pedir su nombre, su apellido y su país donde ustedes viven actualmente. Una vez que ya tengan todos los datos cargados, le dan a hecho y ya van a poder ingresar a su cuenta de Payeer automáticamente. En la parte de arriba les va a decir varios datos importantes que tienen que guardar, como por ejemplo su número de cuenta, su contraseña, su correo, su código secreto y su llave maestra. Estos dos últimos son muy importantes porque lo van a necesitar ya sea para transferencias entre cuentas de Payeer o simplemente para realizar configuraciones críticas a la cuenta. Para que vean la importancia que tiene estos dos tipos de código y que lo tengan muy bien guardados. Aparte también tienen que verificar la cuenta para que le dé acceso a límites mucho más altos y también que puedan utilizar todas las funciones de la cuenta. En la parte de arriba del lado izquierdo van a poder ver su balance y todas las cuentas donde ustedes tengan algo de saldo disponible. Y del lado derecho van a poder ver su número de cuenta, que es algo muy importante que lo tengan a mano porque lo van a necesitar ya sea para recibir dinero en Payeer o para iniciar sesión en su cuenta. Al lado van a tener varias opciones más. Si no les salta español, simplemente lo traducen con el traductor. Y también van a poder tener el modo de vista, ya sea claro o oscuro. Eso va a depender del gusto de ustedes. Y también van a tener un contacto directo con soporte y la configuración de su perfil, que es algo muy importante porque acá van a verificar la cuenta, realizar cambios de seguridad o ajustes que sean necesarios para poder trabajar con Payeer. Del lado izquierdo, en el lado lateral, van a tener varias opciones. La primera es balance general, donde van a tener acceso a todas las cuentas que tengan disponible, que como pueden ver son muchísimas las cuentas, ya sean moneda fiat o en criptomonedas, teniendo la posibilidad de depositar de manera directa o retirar también de manera directa. Si le dan a depositar, por ejemplo, en una cuenta en dólares, lo van a poder hacer de diferentes maneras, tanto con otras cuentas de Payeer como también con cuentas externas, como por ejemplo Wallet, Perfect Money o incluso criptomonedas como por ejemplo USDT, ETH o BNB. Siempre y cuando obviamente tengan en cuenta las comisiones que van a pagar dependiendo el tipo de medio con el cual ustedes quieran cargar saldo en Payeer. La siguiente opción que tenemos es agregar. Algo muy similar a lo que vimos anteriormente en la parte de depósitos, solamente que esta vez va a estar todo disponible en un solo lugar, lo que va a ser un poquito más fácil que puedan cargar los saldos de diferentes cuentas, ya sea moneda fiat, criptomonedas o cualquier otro tipo de cuenta externa. En caso que quieran depositar criptomonedas, simplemente eligen una y les va a mostrar la dirección junto con las redes disponibles y también la información de mínimo de depósito, que es algo que tienen que respetar siempre para poder recibir el dinero correctamente. La siguiente opción es transferencia o retiro. Pueden acceder a esta opción de dos maneras. Una es eligiendo la billetera que quieran simplemente en la página de inicio y le dan al botón retiro y les va a enviar al mismo lugar. O simplemente también pueden elegir la opción transferencia directamente y les va a llevar al mismo lugar. Esta opción la van a poder utilizar para muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, enviar dinero a otras cuentas de Payeer o retirar a través de criptomonedas que tengan disponibles.
También lo pueden hacer a otras wallets externas, o sea, pueden retirar a cualquier tipo de wallet siempre y cuando cumplan obviamente las condiciones. Esta opción de transferencia lo van a utilizar para un montón de cosas. Una de ellas es transferir los saldos de una cuenta de Payeer a otra, o también pueden transferir el saldo de una cuenta de Payeer a una billetera externa, o también pueden hacerlo a través de criptomonedas y sacar los saldos que tengan en las diferentes cuentas a una wallet externa. Les voy a mostrar un ejemplo cortito de cómo se envía dinero de una cuenta de Payeer a otra, más que nada para que tengan una idea general y sepan cómo se hace en caso de que les toque hacerlo. Lo primero que tienen que tener en cuenta son dos cosas. Una es que las transferencias internas entre Payeer y Payeer son de manera automática y instantánea, es decir, se acredita prácticamente en el mismo momento que se envía. Y lo segundo es que los envíos tienen una comisión del 0.5% y siempre lo va a pagar la persona que envía y no la que recibe. Para poder enviar saldo de una cuenta de Payeer a otra, asegúrense que primero la opción de Payeer esté seleccionada, luego van a tener la opción de plantillas, en donde ustedes pueden agregar todos los contactos frecuentes o personas con las que ya trabajaron en diferentes transferencias. Acá no es necesario que agreguen ninguna. Luego le va a pedir la dirección de envío, que puede ser de tres formas. Una es por el número de cuenta, por el correo o por el número de teléfono. Yo recomiendo siempre que sea por el número de cuenta, porque es la manera más fácil de poder enviar y que no se equivoquen a la hora de realizar el envío. La siguiente opción es comentario. Acá no es necesario que coloquen nada, pero si quieren colocar algo, simplemente coloquen transferencia. En donde dice código de protección, recomiendo que no coloquen ningún tipo de código, o sea que no coloquen nada. Esto más que nada para evitar problemas si trabajan con plataformas P2P, porque puede ser algo medio tedioso para el que recibe el dinero e incluso mal interpretado también. El código de protección se usa para bloquear el saldo que envían con un código de un solo uso, que ustedes pueden darle la duración que ustedes quieran, ya sea un día, 30 días. Entonces la otra persona al recibir necesita ese código para poder liberar ese saldo que ustedes enviaron. Esto se utiliza para muchas otras cosas, pero no para el comercio en P2P, porque ahí puede ser mal interpretado o incluso todo un proceso bastante largo para la otra persona que recibe el saldo. Por eso es muy importante que si van a trabajar con plataformas P2P no coloquen ningún código. Recuerden que este código, si no se libera al cumplirse el tiempo, se va a devolver de manera automática a la cuenta que lo envió. Es decir, por ejemplo, si ustedes enviaron un saldo con un código que dura un día, la persona va a tener 24 horas para desbloquear ese saldo. Si no lo desbloquean las 24 horas, el saldo va a volver automáticamente a la cuenta que lo envió. Por eso puede ser muy mal interpretado, y más si trabajan con plataformas P2P. Donde dice importe, tienen que colocar cuánto saldo quieren enviar y la moneda que van a utilizar. En este caso pueden utilizar dólares o euros, que es lo más recomendable, lo que más se utiliza. Y en total van a poder ver el saldo más las comisiones que les va a cobrar Payeer por enviar, que son muy poquitas, es el 0.5%, pero es algo que lo tienen que tener en cuenta porque siempre lo va a pagar la persona que envía el saldo, no la que recibe. Una vez que ya tengan todos los datos cargados, le dan al botón enviar. En el caso de que tengan una llave maestra activa, les va a pedir esa llave maestra, por eso es muy importante que guarden los datos cuando ustedes se crean la cuenta. Colocan esa llave maestra y van a poder enviar el dinero correctamente. Así de fácil es el proceso para poder enviar dinero de una cuenta de Payeer a otra. Luego tienen la opción de comercio, donde van a poder hacer trading, o sea, comprar y vender criptomonedas directamente en el mercado. Luego van a tener la opción de intercambiar, que es una de las opciones más utilizadas si van a utilizar Payeer, porque les va a servir para intercambiar saldos de manera interna, para poder, por ejemplo, cambiar euros por dólares o dólares por euro o alguna criptomoneda por dólares. Esto es algo que es prácticamente sin comisiones, así que les va a convenir muchísimo cambiar, porque lo que le van a cobrar por cada intercambio es prácticamente muy poquito a comparación de lo que les costaría cambiar en otro tipo de mercados. En el caso que quieran cambiar algo de saldo, les voy a mostrar un ejemplo muy simple de cómo se hace para que vean simplemente lo fácil y rápido que se puede hacer. Solamente eligen la moneda que quieren cambiar, por ejemplo, a la que quieren recibir y la cantidad que quieren recibir. Abajo les va a decir cuánto van a recibir, simplemente le dan al botón intercambiar y ya les va a cambiar automáticamente el saldo a su cuenta. Luego tienen la opción de historial, en donde van a poder ver todo el historial de todas las transacciones y también, por supuesto, poder sacar
los detalles de la transacción en caso de que tengan que compartir algún comprobante. Y por último tenemos la opción de API, en donde van a poder conectar lo que es Payeer a una página web externa que ustedes tengan, ya sea un sitio de ventas o cualquier otro tipo de páginas en donde quieran realizar algún tipo de cobro. En cuanto a lo que es mi experiencia utilizando Payeer hace más de 4 años, ha sido muy buena. Hasta el momento no tuve ningún tipo de problemas, ni con envíos, ni con retiros, ni con nada, así que para mí funciona muy bien. Si les quedó alguna duda, igualmente me lo pueden dejar en los comentarios, en las redes sociales del canal. Espero que les haya servido la información y que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en un próximo video.